Muy buenos días para todos y todas las personas que están aquí presentes para hacer la sustentación pública online de la sustentación de tesis del estudiante Florentino Márquez Vargas. En esta oportunidad, dado que se tuvo una pequeña dificultad que terminó siendo muy grande dificultad, y es que el día viernes de la pasada semana se hizo una prueba técnica con los jurados que estarían hoy presentes para esta sustentación pública. La prueba salió exitosa y el día de hoy, por razones que no conocemos, uno de los jurados no ha podido hacerse presente, pero se ve que está totalmente incomunicado porque no le entran los mensajes ni a su correo electrónico ni a su WhatsApp. Y allí se tendría una dificultad. El tribunal, digamos, las personas que hacemos parte desde el punto de vista académico-administrativo de la facultad, hemos tomado una decisión amparados en que esta es una situación excepcional de pandemia mundial que está afectando muchas formas, digamos, normales de desarrollo de las actividades planeadas. Entonces, en lugar de 3 jurados, como nos pide el reglamento, vamos a tener 2 jurados. El estudiante hará su sustentación. Si al final de la sesión, cuando los jurados deliberan y determinan si aprueba o no aprueba, en caso de que haya un jurado que diga que no aprueba y otro que diga que sí aprueba la sustentación, entonces el presidente de la sesión, que a su vez es el decano de la Facultad de Educación y Humanidades, tendrá la posibilidad de dirimir el empate para que se resuelva la sustentación pública online del estudiante. Además, porque esto nos puede suceder de alguna manera esta tarde que tenemos una nueva sustentación o el día de mañana que tenemos una tercera sustentación. O también podría suceder que estando en la sesión pueda aparecer una situación de conectividad y quedemos sin poder resolver la situación. Como en nuestro programa de doctorado, la nota cuantitativa de la tesis doctoral corresponde al 7º semestre, y en este caso las personas que hoy son lectores jurados fueron una nota de 4.5 sobre 5, pues eso también nos garantiza que hay un trabajo académico que sustenta esta actividad de sustentación, que incluso podría llamarse de socialización de resultados, para que los entonces lectores funjan como jurados y determinen la aprobación o no aprobación de esta sustentación de tesis doctoral. Dicho esto, entonces voy a contar cuáles van a ser los puntos de esta sustentación. El primer punto, que lo acabo ya de hacer, es la introducción a esta sustentación. El segundo punto es la apertura por parte del presidente de la sesión y a su vez el decano, profesor Hernán Rodríguez Villamil. El tercer punto es una muy breve presentación de la tesis por parte de la directora de tesis doctoral, en este caso la profesora Laiti Velázquez Fandiño. Posterior a ello, el estudiante tendrá un espacio de 40 minutos para presentarnos los resultados producto de investigación de su tesis doctoral. Los jurados tendrán a su vez 20 minutos cada uno para hacer sus observaciones, sus comentarios, y el estudiante podrá hacer sus respuestas a lo que ellos le pregunten. Finalmente, los jurados, en una sala aparte, que también ya está reservada, nos reuniremos allí, deliberan para si aceptan la aprobación o la desaprobación, y acto seguido se vuelve nuevamente a esta sesión para hacer la lectura pública del acta de sustentación. Dicho esto, entonces vamos a dar la palabra al señor decano y presidente de la sesión de la sustentación de la tesis doctoral. Señor decano, tiene la palabra. Buenos días para todos. Ante todo, agradecerles el interés por participar en esta socialización de la tesis doctoral de nuestro candidato.
Me interesa muchísimo que su presencia manifieste la importancia académica de estos eventos y que seamos testigos de propuestas concretas, serias, frente a problemas, dificultades que pretende aportar como posibles soluciones las tesis de este doctorado. Son muchos los problemas, muchas las circunstancias un poquito difíciles, sobre todo por lo que estamos viviendo. Decano. Señor presidente, ¿tenemos problemas con audio? ¿Aló? ¿Ustedes están escuchando? No, el decano no. No, al decano no, el decano se fue. A ti sí, pero... ¿Aló? Señor presidente, se fue el audio por un momento. Por favor, vuelves a comenzar o a continuar. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Ahora sí. Sí, señor, correcto. Señor. Ok, no, estaba diciendo simplemente que este escenario académico lo único que permite es socialización de diferentes perspectivas desde el punto de vista científico-social y específicamente desde la bioética para grandes interrogantes que tiene nuestro país, nuestra universidad y, para citar el caso actual, el mundo entero. Entonces, bienvenidos a todos y le cedo la palabra a nuestro expositor, el doctorando. Antes del doctorando, vienen las palabras de la presentación del trabajo por parte de su directora, pero yo voy a hacer rápidamente la presentación del tema de la tesis y la línea en la que se inscribe. La tesis doctoral que hoy tenemos el gusto de poder escuchar y también de compartir es la bioética ambiental y sus postulados en la convivencia con el territorio. Un análisis desde el ecosistema sabana de Bogotá. El doctorando Florentino Márquez Mayor está inscrita en la línea de investigación de bioética, epistemología y complejidad, antiguamente llamada bioética y complejidad, y la directora de la tesis es la profesora Laitian Vinci Velázquez Valdiño, a quien le damos la palabra para que nos presente este trabajo doctoral. Buenos días a todos, buenos días a los jurados, me complace mucho, doctor Cadena. Buenos días a Florentino y a todo el auditorio. Me es muy grato presentar hoy el trabajo de tesis doctoral que Florentino va a exponer a continuación. Es un esfuerzo por citar una serie de conceptualizaciones, podríamos decir, dispersas, dentro de conceptos o caracterizaciones o acercamientos científicos y también percepciones desde la bioética, sobre todo en el pensamiento de Portes y anteriores a Portes. Florentino ha hecho un esfuerzo de sistematización y desde el punto de vista de los postulados de lo que podríamos llamar las nuevas teorías científicas, es un esfuerzo por sistematizar los postulados que guían todo accionar teórico de un nuevo renacer, de un campo, de un acercamiento, de una mirada desde lo científico. Él lo ha titulado y ha relacionado este trabajo con bioética ambiental. La preocupación por el ambiente es una preocupación que de aquí en adelante no podemos subrayar desde la bioética. Y considero desde mi visión como directora de este trabajo que Florentino hará ante el auditorio una buena exposición de sus alcances, pero que yo de alguna manera relaciono y considero y creo y auguro que con el tiempo estos alcances van a ser muy reconocidos dada la situación en la cual
divino. Quisiera aprovechar este momento también para decir que este es un trabajo mancomunado en el cual hemos trabajado Florentino y yo hoy, pero que también han aportado los jurados con su lectura. Especialmente quiero resaltar y agradecer al doctor Cadena el apoyo que ha tenido en este trabajo a través de sus orientaciones también, no solo en la lectura, sino en la pasantía que Florentino ha realizado en la Universidad del Coro. No tengo nada más que decir, sé que Florentino lo mostrará ampliamente los alcances y el trabajo realizado. Muchas gracias. Gracias, profesora Laiti. Mientras que Florentino sube la presentación para que nos haga la sustentación pública, en la cual tiene 40 minutos, quiero agradecer a los dos jurados que están presentes online, al profesor Luis Álvaro Cadena Monroy, que es un profesor de la Universidad del Bosque, y al profesor Álvaro Chávez Porras, que es un profesor de la Facultad de Ingeniería, sede campus de la Universidad Militar Nueva Granada. Gracias a ellos podemos estar hoy en esta sustentación. El doctorando tiene hasta 40 minutos para hacernos la presentación y socialización de los resultados de su tesis doctoral. Florentino, por favor, tiene la palabra para que presente. Perdón. Pido la palabra, doctor Sergio Néstor, antes que el doctorando Florentino haga la presentación. Se requiere que lo podamos ver realizando la presentación, que podamos ver su rostro en estos momentos, hacer la presentación y podamos concomitantemente verlo. Bueno, yo esa parte técnica no la conozco, pues si se puede hacer, perfecto, pero en caso de que no se pudiera, pues no es que sea, digamos, una exigencia en este caso, pero bueno, si Florentino tiene ese manejo de eso, Sí, pues sería muy bueno. Gracias. Sí puede, Florentino lo he hecho. Buenos días a todos. Depende un poco de la manera como estén enlazados y desde qué plataformas, pero Meet permite que yo haga el compartir de pantalla y dependiendo del equipo que tenga cada uno podrá ver tanto la presentación como mi imagen. Pero son asuntos técnicos que no podría controlar en este momento. Me gustaría saber si la presentación sí se está viendo. Sí, la presentación Está viendo la presentación y si está viendo la imagen de Florentino Márquez. Bueno, entonces, si están viendo la presentación, me anuncia el doctor Sergio si puedo entonces dar comienzo. Sí, sabiendo que técnicamente a veces se puede y a veces no, yo creo que estamos de acuerdo con que tú puedas hacer la presentación. Bien, muy buenos días a todas y a todos los presentes. Me propongo hacer una presentación de los resultados de este proyecto de investigación que he titulado La bioética ambiental y sus postulados en la convivencia con el territorio, un análisis desde el ecosistema Sabana de Bogotá. Quiero expresar mis profundos agradecimientos a la doctora Laiti Alvince Velázquez por el acompañamiento de este proceso como directora de la tesis. Y como ya se expresó, la línea de investigación en la que se inscribe el proceso es bioética global y complejidad. El recorrido que vamos a hacer de este contenido tiene que ver con un reconocimiento del territorio al cual nos vamos a referir, esas relaciones que se establecen entre bioética y ambiente, luego el diseño de la investigación y desde luego el marco teórico que adopté y por último una aproximación y unas precisiones acerca de los resultados y las conclusiones. Quiero comenzar recordando una escena de cacería de lobos que se daba en algunas regiones de los Estados Unidos. Aldo Leopold, acercándose una vez a uno de los animales que a quien le acaban de disparar, vio en el ojo de ese animal cómo el verde de la selva se extinguía en la mirada del animal, y esa experiencia lo marcó de por vida y desde allí comenzó ese proceso de cuidado de las áreas silvestres que hoy nos tiene desde luego en
la conservación de muchas áreas a nivel de todo el planeta. Algo igual, algo el paralelo con el territorio que vamos hoy a abordar, la sabana de Bogotá, que se extingue gradualmente. Vemos ahí como esa presencia antrópica lentamente y gradualmente se extingue los pocos relictos boscosos que aún nos quedan. Este territorio es una altiplanicie. El nombre de la sabana es más bien cultural, pero geográficamente se define como una meseta, una altiplanicie, que corresponde a un antiguo lago de hace más de 30.000 años. Bien, en esta zona, en esta región, se da una interrelación desde hace más de 5.000 años, y hay vestigios todavía de los camellones, que son unas eras en donde los muiscas practicaban el cultivo, la explotación agrícola. Y vemos que hacia el año 100 después de Cristo ya hay una sedentarización de una cultura muisca, y desde el año 1000 después de Cristo comienza ese proceso de relleno de zonas inundadas. Y recalco esto porque la degradación del ambiente a la cual hago referencia no es algo reciente, sino que es de vieja data y viene desde esa época. Luego, la balsa muisca que encontramos en el Museo de Oro de Bogotá da muestra de esa estrecha relación entre el agua de la sabana de Bogotá y sus pobladores, pero también indica ese intercambio comercial y esa explotación de metales que comenzaron a explotar, que comenzaron a afectar el ecosistema. Bueno, de ese gran lago solamente queda este hilo de agua que hoy denominamos Río Bogotá, sobre el cual se anuncian catástrofes ambientales debido a esas actividades de construcción e industrialización que hay en su cuenca, y son además prácticas de ocupación que están implementadas en los planes de ordenamiento. Son elementos que me permiten entonces establecer que esa urbanización, como lo expresan a sus actores principales, Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, Camacol, quienes manifiestan que hay, digamos, un crecimiento exponencial casi de la oferta de vivienda en la región y de los procesos urbanísticos que desatan esta circunstancia de la escasez de suelo urbanizable en la región. Quiere decir esto que es un ecosistema que, ligado al proceso de desarrollo, alberga a cerca de 12 millones de personas, cuyas actividades representan el 32% del Producto Interno Bruto de la región, para indicar con esto que es una zona, una región con alto significado para todo el país y para Latinoamérica en general. En este proceso de interrelación, ecosistema, desarrollo, se dan desde luego esos procesos de deterioro ambiental que están muy centrados en el hecho de que las hectáreas que potencialmente tienen un uso para cultivos, para explotación agrícola, están destinados para otros fines, con agravantes como el hecho de que semanalmente deben retirarse cerca de 13 toneladas de residuos sólidos de sus cuerpos de agua. Adicionalmente, este énfasis en darle rentabilidad al suelo, pero a partir de procesos de edificación, genera esa dinámica de retirarse gradualmente, de olvidar esa vocación agrícola primigenia del suelo. Esta fotografía indica una costumbre que ya había indicado que empezó con los muiscas y que todavía persiste, la de rellenar ciertos espacios, pero el río gradualmente, esporádicamente recuerda, y con esas inundaciones frecuentes que se dan en el territorio, recuerda el río y reclama sus anteriores posesiones. Ese deterioro ambiental también se evidencia en conflictos sobre el uso del suelo que permanentemente se expresan en el territorio. Demarco en esa fotografía el límite de un humedal, uno de los 11 humedales de la región, el humedal La Vaca, pero vemos como la carencia de una planificación consistente, los procesos
de autoconstrucción y un abordaje desordenado del territorio permiten que esos humedales gradualmente sean intervenidos. En la fotografía de abajo vemos en épocas de sequía que se convierten esos humedales en depósitos de basuras. Bien, digamos que en ese contexto regional yo debo ubicar entonces los procesos de la bioética y el ambiente y debo ir entonces estableciendo puntos de conexión entre estos dos elementos, el medio ambiente y la bioética. Las ciencias en general, las que aparecen allí en la gráfica, la ecología, la biología, la demografía, diagnostican la crisis ambiental, pero también prevén que no son capaces de establecer acciones institucionales o personales que puedan mitigar ese colapso que ellas mismas profetizan. Luego, la bioética encuentra aquí desde los años 70, 80 un espacio en ese diálogo interdisciplinario, y es cuando surge esa intuición originaria de Potter, quien plantea la necesidad de que la bioética haga un avance sobre la dimensión ambiental. Entre los años 70 y 80 se comienza esta exploración, pero conviene aclarar que para ese momento ya hay diversas y distintas visiones sobre lo que significa entorno ambiental. Unas nos vienen consagradas desde la religión, quien plantea ese concepto que aún perdura de naturaleza, de madre tierra, pero la geografía también adiciona el concepto de paisaje, áreas urbanas, áreas rurales. La ecología hace énfasis y consagra el término ecosistema con los otros elementos vinculantes como bioma, áreas protegidas, pero hacia 1992, con la Cumbre de la Tierra y con la aparición de las ciencias ambientales, entonces el concepto de territorio es el que recoge esa relación estrecha entre área geográfica y las acciones de control, dominio y poder que establecen entonces un nuevo ámbito de análisis e interpretación. Detrás de toda esta conceptualización, desde luego, aparecen unos hitos, unos documentos, unos análisis que se dan entre 1949 y 1990 y que son la base, digamos, de todo el movimiento ambientalista a nivel internacional, desde la ética de la tierra de Leopold, la primavera silenciosa de Carson, los límites del crecimiento, un documento que contrata a la ONU para establecer claramente cuáles son las afectaciones que se están teniendo sobre los ecosistemas. Schumacher advierte que la economía afecta radicalmente los procesos del ambiente. Ness con su propuesta de ecología profunda, Lovelock con la propuesta de Gaia, y finalmente el estudio cimero, digamos, de la problemática ambiental, nuestro futuro común, también contratado por la ONU. En este contexto, entonces, ubico, digamos, la motivación de este proyecto, y es encontrar que existe un vacío que produce una carencia de una conceptualización ambiental en el estatuto epistemológico del campo de estudio de la bioética. Este vacío se expresa a través de esas inquietudes originarias de uno de los fundadores de la bioética, de Potter, pero desde luego él asume planteamientos que vienen de la ética ambiental, que se viene consolidando muy fuertemente en Estados Unidos hacia los años 70, pero claro, él no logra interpretar luego los desarrollos futuros que se dan a partir del 90. Nos recuerda Cuevas y Mendieta, la bioética no debe darle la espalda a la crisis que nos acompaña en cada geografía humana y contexto social. Esto es un poco lo que está en el fondo de mi inquietud. Por tanto, la pregunta que establezco es cuáles postulados de la bioética ambiental permitirían una interpretación de la crisis ambiental que pueda asociarse a las políticas públicas sobre la convivencia con el territorio en la sabana de Bogotá. Y la tesis, entonces, la diseño a partir de esta inquietud, hacer presente el pensamiento ambiental de Potter y enriquecer sus inclusiones
vigorizará el campo epistemológico de la bioética. Asimismo, la incorporación de esta perspectiva, entendida como la establezco como bioética ambiental, me permitiría entonces introducir postulados teóricos que iluminen acciones humanas en la búsqueda de la convivencia de los territorios, que hoy se hace a través de políticas públicas. En esta búsqueda encuentro entonces dos posiciones claramente diferenciadas: la de Ronald Potter, investigador de la Universidad de Wisconsin, quien se consolida alrededor de la bioética global, y por el otro lado una bioética médica inspirada en los planteamientos de André Helliber, Daniel Callahan de la Universidad de Georgetown. Estas dos posiciones, desde luego, claramente expresan cuerpos teóricos que se consolidan alrededor de inquietudes muy diferentes. Potter se apoya fuertemente en la ética de la tierra planteada por Aldo Leopold, quien es el inspirador de todos los movimientos ecologistas y de protección de áreas silvestres y de especies silvestres. Pero en el 2007 se descubre también que ya anteriormente Fritz Haar de Alemania había propuesto el imperativo bioético en ese contexto de convivir éticamente con plantas y animales, y digamos que esa es la línea fuerte de ese enfoque. Desde luego, hacia la misma época, en los años 70, la ruta consolidada del ámbito médico encuentra principios muy divulgados: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, también con la conformación de los comités de bioética, también con el procedimiento del consentimiento informado, inspirados en los principios de ética biomédica propuestos por Rocham y Childress, y que derivan de ese informe Belmont de 1978, que denuncia los atropellos que se cometieron con la población negra en Estados Unidos con el estudio de la penicilina para el tratamiento de la sífilis. Bien, esta urgencia entonces del enfoque ambiental la relaciono con decisiones políticas. Las decisiones políticas, los tomadores de decisiones, a partir de esa cumbre de la Tierra, se establece alrededor de la ley ambiental, de los convenios internacionales, de los tratados ambientales, que en Colombia se traduce como el Sistema Nacional Ambiental. Los bioeticistas latinoamericanos advierten esta necesidad de vincular consistentemente la bioética con las prácticas sociales en el territorio. Es esta línea entonces la que exploro. Lecaros indica que una mirada fenomenológica a los orígenes de la bioética nos enseña que, como toda disciplina, ella no es estática sino dinámica y generativa. Es decir, las intuiciones originales de Haar, Leopold, Potter quedan ocultas, como lo indica este autor. Por tanto, el objetivo de esta investigación se centra en establecer unos postulados para el campo de estudio de la bioética ambiental que permitan una interpretación de la crisis ambiental en un contexto general y que puedan asociarse con las políticas públicas orientadas a la convivencia del ser humano con el territorio de la sabana de Bogotá. En particular, esto se desdobla de luego en 4 objetivos específicos: identificar los postulados ambientales, caracterizar la crisis ambiental, determinar los conflictos éticos en el ordenamiento territorial y delimitar los efectos ambientales del desarrollo sostenible. Esta intuición de Potter lleva a que encuentre unas preocupaciones ambientales específicas que las expresa y que las desarrolla en su libro Bioética Global del 88. Estas preocupaciones tienen que ver con la sobrepoblación, la contaminación de los espacios naturales, las enfermedades derivadas de la contaminación, la problemática del planeta, su capacidad de albergar la vida en general, la sobrevivencia del ser humano y de las especies, y desde luego las actuaciones humanas que no tienen en consideración las leyes naturales. Por tanto, la hipótesis que establezco para este proceso investigativo tiene que ver con si es efectiva la incorporación de una perspectiva ambiental en el campo de estudio de la bioética. Entonces, dicha perspectiva permitiría establecer unos postulados que orienten esas acciones de convivencia con el territorio.
con lo cual se fortalecerían desde luego comportamientos que favorezcan las expresiones de la vida. Y esto me lleva entonces a consolidar una metodología alrededor de una investigación cualitativa apoyada en revisión documental y aplicación de entrevistas en profundidad en perspectiva hermenéutica. El tiempo que abarco desde 1970 al 2017, época en que se producen la mayoría de los documentos interdisciplinarios sobre la problemática ambiental. Esto me da una base documental de más de 250 textos, con énfasis en 24 autores latinoamericanos y desde luego la inclusión de las transcripciones de las entrevistas. Por lo tanto, utilizo técnicas de análisis hermenéutico para buscar esa relación de coocurrencia, de vínculo semántico, y para ello utilizo diferentes software, pero especialmente el software Excel de conversión del 2016 y el software para visualizar comunidades semánticas, el TEFI, conversión del 2017. Esta metodología incluye también procesar la información sobre ordenamiento territorial de los 22 municipios que ocupan la sabana de Bogotá, incluyendo los planes de desarrollo y estudios de investigación adelantados por diferentes universidades. Estos POT, recuerdo, se implementan en Colombia a partir del año 2000 y la ley establece unos plazos de largo alcance de 12 años. Algunos de ellos ya han sido renovados para otros 12 años. Incluye también la metodología de las entrevistas, para lo cual aplico una técnica no probabilística de bola de nieve de tipo lineal. Incluyo allí empleados públicos de las alcaldías, asesores, consultores de las alcaldías e investigadores universitarios. Bien, como resultados, y voy a sintetizar y a recoger lo que puede ser significativo para esta propuesta, encuentro que hay una serie de conceptos ambientales que efectivamente están anidados allí en la concepción originaria de la bioética. Esos conceptos se derivan de todo este proceso hermenéutico y estos niveles de frecuencia, estos análisis de niveles de frecuencia que se fueron aglutinando, acumulando alrededor de 458 términos. Aquí tengo unos 18 que son los que expresan los mayores porcentajes de frecuencia, que tienen que ver con la crisis ambiental, con la extinción de especies, con la legislación ambiental, el biocentrismo, ecocentrismo, hasta terminar en las discusiones sobre ordenamiento territorial y avances tecnocientíficos. Sobre ello, Potter ya había indicado hacia los años 70, necesitamos una ética de la tierra, una ética de la vida salvaje, una ética de la población, una ética del consumo, una ética urbana. Esto me parece una letanía, es esa necesidad de expresar de que existe una emergencia y que existe una necesidad prioritaria de encontrar un enfoque específico para abordar el problema ambiental. Bien, quiere decir esto que reúno entonces unos elementos que me permiten visualizar unos 4 ámbitos, 4 puntos cardinales y que definen el marco ambiental de la bioética. Por eso me decido entonces a inaugurar, digamos, una propuesta denominada bioética ambiental. Y los 4 elementos tienen que ver con la defensa de la vida y sus especies, personas sanas y ecosistemas sanos sin sobrepoblación, normas ambientales para la protección de las ciudades y los bosques, producir para vivir bien y vivir para cuidar el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que para hablar, cuando hablamos de bioética relacionado con el aspecto ambiental, necesariamente estamos tocando estos 4 elementos. Pero adicionalmente, esos 4 elementos se interrelacionan, se combinan con otras perspectivas que dan una óptica, que permiten una óptica para interpretar y entender las problemáticas ambientales en el territorio. A esto es a lo que le denomino entonces postulado de la bioética ambiental y es lo que da lugar a la propuesta de la investigación. Y descubro que estos postulados se perfilan
y quedan, digamos, encapsulados en cada una de esas 4 prioridades a las cuales me refería anteriormente. Entonces, 3 postulados denominados: priorizar la protección de la vida, apropiar los valores intrínsecos de la naturaleza, incluir a los animales y las plantas en el círculo moral del humano, dan lugar a fortalecer esa idea de la defensa de la vida y sus especies. Por otro lado, fomentar la coexistencia entre personas y ecosistemas sanos, acoger la visión femenina del cuidado de la casa, evitar la sobrepoblación del territorio, es el fortalecimiento de considerar a personas sanas en conexión con ecosistemas sanos. El interés de la norma ambiental o de la ley ambiental para la protección de las ciudades y los bosques tiene que ver con tomar decisiones ambientales en comunidad, consolidar las áreas silvestres y protegidas y armonizar la naturaleza artificial y la silvestre. Para los bioéticos ambientalistas, naturaleza artificial se refiere a los procesos urbanísticos y la silvestre se refiere a las áreas protegidas que están irrigadas hoy por todos los países del mundo. Producir para vivir bien y vivir para cuidar el territorio tiene que ver entonces con estos 2 últimos postulados: evitar la extracción indiscriminada de recursos naturales y propiciar la ética del ecocentrismo en los procesos productivos, y se relaciona con los esquemas de producción industrial y los procesos de consumo en la sociedad. Bien, voy a hacer una aproximación a algunos elementos estructurales de este territorio para poder enlazarlos y conectarlos con algunos de los postulados y verificar entonces que esta nueva visión que inauguro me permite establecer una nueva aproximación entonces al territorio. Digamos, las políticas públicas ambientales implantadas a través del Plan de Ordenamiento Territorial desde el año 2000 en Colombia. En otros países se vio en épocas parecidas, porque recordemos que viene ello de una determinación de la Cumbre de la Tierra del 92. Pero a pesar de la aplicación de la norma, la destrucción de la biodiversidad continúa, persiste. Y ello entonces me indica que ese postulado de armonizar la naturaleza artificial y silvestre cobra vigencia en esta interpretación. En esta información gráfica que aporto con el censo del 2018, comprueba entonces que esa curva de crecimiento de la población en la sabana de Bogotá se mantiene, es sostenida y va creciendo, con una particularidad. Recordemos que ya el suelo urbanizable en Bogotá se extinguió, por lo tanto el abordaje de la sobreurbanización continúa en poblaciones cercanas como Mosquera, Cajicá, Madrid, en donde el censo nos da un incremento exponencial de la población. Por tanto, en este marco, los espacios de consenso y de negociación para enfrentar el problema ambiental se vuelven más reducidos y aparecen pérdida de principios éticos, y es aquí donde la bioética entonces se encuentra un espacio en ese diálogo interdisciplinar, y ello potencia ese postulado de tomar decisiones ambientales en comunidad, sobre lo cual comentaba. Tomo una encuesta que me indica acerca de las acciones de los ciudadanos, habitantes de este territorio frente a problemas ambientales, y encuentro que el 68% de las personas no realizan ninguna acción frente a problemáticas ambientales. Apenas un 23% presenta quejas o solicitudes ante las autoridades. Quiere decir que persiste una situación negativa y persiste la necesidad de hacer búsquedas urgentes para resolver el problema ambiental. En la gráfica siguiente encuentro que existe un nivel de insatisfacción con respecto a procesos de deterioro del medio ambiente. En esta encuesta vemos como unos altos porcentajes, más del 50% en el periodo
del estudio de la investigación 17 años 18, elementos como la contaminación del aire, la contaminación del agua, los escombros en las calles, el ruido, hacen parte ya de esa cotidianidad de los habitantes de la Sabana de Bogotá. Luego, ese postulado fomentar la coexistencia entre personas y ecosistemas sanos, entre personas sanas y ecosistemas sanos, cobra vigencia y es palpable y lo ratifican los números. Más allá, en el análisis que se hizo de los planes de ordenamiento de los municipios, encuentro que hay metas que gradualmente y a partir sobre todo de los años 2010 en adelante, con insistencia se reclaman áreas para ser protegidas. Dentro de esos planes de desarrollo, como el último aprobado recientemente para Bogotá, por ejemplo, se incluyen cada vez más áreas para ser protegidas, más áreas para reforestar. Hay más insistencia y hay una sensibilidad muy creciente alrededor, por ejemplo, de la protección de los páramos. Y hay un hecho inédito que es estas obligaciones que se derivan de la sentencia del Consejo de Estado del 2014, en donde se combinan los actores involucrados en la contaminación del río Bogotá para que actúen en consecuencia y le otorguen y restablezcan esos valores intrínsecos de la naturaleza. En iguales circunstancias, el postulado 9 de armonizar la naturaleza artificial y la silvestre lo descubro en hechos como el de esta fotografía y un humedal. Nuevamente recurro al ejemplo del humedal, que es muy diciente, y vemos ahí esa mancha urbana amenazante, pero la sensibilidad de las personas y la sensibilidad de la ley frente a estos cuerpos de agua hace que gradualmente entendamos que también esos espacios son requeridos por otras especies de la naturaleza, como la tingua azul, que es migratoria, viene de los llanos orientales a reproducirse en estos humedales. Periódicamente la margarita de pantano, que se había declarado extinta, pero nuevamente es avistada recientemente en uno de los humedales. Esto se relaciona con el hecho de incluir a los animales y las plantas en el círculo moral del humano, y es una propuesta que está planteada por Leopold y por Potter, pero que encuentra desde el 2007 una consonancia y una fortaleza en las propuestas de Fritz Haas desde 1927. Por ello, investigaciones de muchos institutos de investigación y universidades giran alrededor de tratar de salvar especies en vía de extinción, como la guapucha, el capitán de la sabana, aunque ya perdimos la batalla con el zambullidor andino, que aparece como una única especie extinta en Colombia, y las causas están definidas con la introducción de especies foráneas como la trucha, que se come los alevines del capitán, o que se come los insectos de los patos en los cuerpos de agua, al igual que el uso de pesticidas. Bien, en esta misma línea y bajo este mismo postulado podemos analizar lo que nos está ocurriendo, a lo cual ya hicimos relación al comienzo, y que tiene que ver con este ácido nucleico, que es un ser que está aquí, no es algo que se inventó en los laboratorios de la China, ha estado incluso antes, ha hecho presencia mucho antes que el ser humano aquí en el cosmos, y que requiere de algunas células para poder compartir sus nutrientes, y por ello entonces recurre a especies como el dromedario, la civeta, el murciélago, el pangolín, y gradualmente, debido a que estos animales hacen parte de esa cadena alimenticia del ser humano, pues entonces aparece aquí instalado también en células del ser humano. Y esto nos tiene ante dilemas éticos, como escoger entre la inmunidad del rebaño o la vacuna. Aunque son especies de otros ecosistemas, pues nos recuerdan y nos potencian lo que ya expresaba Potter bien. Retomo la idea de la sobrepoblación y del negocio de la edificación y de la urbanización creciente. Y ya es claro que en la Sabana de Bogotá
la subutilización de los suelos agrícolas es un hecho frente al boom constructivo. Esta gráfica nos demuestra que la actividad económica está centrada en el sector terciario de la economía. El alto índice de valor agregado de los establecimientos financieros y las actividades terciarias demuestran que la actividad principalísima no tiene que ver necesariamente con suelos agrícolas. Esta curva también confirma ello y está vista desde el postulado de evitar la sobrepoblación del territorio. Pero estas dos curvas que se cruzan indican que esa curva azul es el crecimiento de la construcción en la sabana de Bogotá hasta el año 2018, incluso está por encima del Producto Interno Bruto de la región. Y ello se hace más consistente con la información que comienzo a analizar de los factores económicos. Y es contradictorio por cuanto la Ley 99 del 93, que también está inspirada en los preceptos de la Cumbre de la Tierra, declara en su artículo 61 que la sabana de Bogotá debe ser de interés ecológico nacional. Sin embargo, la misma ley no limita su uso estrictamente a la conservación. Por ello, esa curva que tenemos allí de crecimiento de las empresas que se constituyen en la región dan una tendencia, y es que finalmente esta región será urbanística y de explotación industrial, y ello lo confirma esa interrelación que se da de importación y exportación con otras naciones del mundo. También la presencia de ganadería extensiva cuando no son suelos aptos para ganadería, también la necesidad de alimentar a los habitantes de Bogotá, por ejemplo, quienes necesitan más de 8.000 toneladas de alimentos al día. Sin embargo, ya es claro que menos del 1% se produce en los mismos suelos del distrito, por lo tanto hay que ir mucho más allá. Y ese postulado 11 entonces me permite encontrar que se requiere propiciar una ética del ecocentrismo en los procesos productivos. Y esto es claro cuando descubrimos que la huella ecológica de la región de la sabana de Bogotá se amplía y abarca otros territorios de la nación. Ello es claro cuando analizamos la percepción de las personas en el territorio y descubrimos que un 56% percibe que el costo de los alimentos cada vez es más alto, que el costo de los servicios públicos cada vez es más alto, y esto tiene que ver entonces con esa huella ecológica, por cuanto esos recursos, energía y alimentos hay que irlos a conseguir mucho más lejos. Así pues, sintetizo entonces unas conclusiones que me permiten establecer el alcance de esta investigación y encontrar que esos objetivos que me fijé al comienzo, como este de determinar los conflictos éticos en el ordenamiento territorial, tienen que ver con un hecho estructurante alrededor de la idea de territorio. Es decir, las visiones científicas y culturales que tenemos hoy en el acercamiento que se hace al medio ambiente, tiene que ver con identidades funcionales y jurídicas que se le dan a la naturaleza y que ha ido consolidando unas perspectivas diferentes. Por tanto, la bioética ambiental puede establecer un nuevo enfoque en esa gestión del territorio para mitigar esa matriz antrópica. Y vemos aquí que la naturaleza, desde diferentes perspectivas, el paisaje, la cuenca hidrográfica, el suelo, el predio, son circunstancias que atañen a visiones diferentes. La bioética ambiental que propongo, entonces, hace una apuesta para que en el territorio podamos establecer acuerdos éticos que nos permitan solucionar problemáticas. Otra conclusión tiene que ver con el descubrimiento de poder encontrar la protección de la vida alrededor de estilos de vida dignos. Y recalco este fallo también del Consejo de Estado, que ratifica una decisión de la Agencia Nacional de Tierras y que le otorgan a lo que todavía
nos queda como presencia de esa población de muiscas a las que hacía referencia al comienzo, a quienes se les constituyó, se les otorgó el derecho del resguardo indígena que hoy se ubicó a partir del 2018 en Cota. Allí está la gobernadora muisca actual y las nuevas generaciones que van a continuar con este proceso. Y advierto esto porque la vida, no solamente de los animales, de los pequeños organismos que conviven en el ecosistema, sino de personas que el mismo desarrollo sostenible excluye. Esa delimitación que hago de los efectos ambientales del desarrollo sostenible tiene que ver con esos procesos de inclusión y exclusión que genera la dinámica económica. Dinámica económica que nos ha llevado a encontrar y a padecer unos pasivos ambientales que generan las demandas de las ciudades. Esta alta concentración de población y de crecimiento exponencial de la edificación nos lleva entonces a que encontremos contaminación del aire, contaminación de fuentes de agua. Y quiere decir esto que la bioética ambiental puede acompañar esos procesos de los actores que ocupan y administran el territorio para encontrar mejores decisiones. Por tanto, la crisis del plan de ordenamiento territorial se ratifica y lo hago consistente en la siguiente observación: la función ecológica de la propiedad no se ha reglamentado, como sí ocurre con la función económica y como lo he demostrado con las cifras que he aportado. Por tanto, la bioética es el espacio que tenemos disponible para enfatizar en esa conciencia ambiental que cada vez es más creciente, pero que tiene que ir en la ruta del paso del antropocentrismo al ecocentrismo. Y esto va a ser difícil y tiene unas connotaciones muy fuertes. Reconocer que hay valores intrínsecos en la naturaleza implica que tengamos que cambiar de óptica y tengamos que cambiar de posiciones antropocéntricas. Y finalizo entonces acogiéndome a estos axiomas que vienen desde Fritz Haas, que ratifica Leopold y que consagra Potter. Y son axiomas que nos permiten descubrir que es posible que la bioética ambiental pueda establecer ese diálogo interdisciplinar y servir de eco para voces que reclaman un mejor mundo para nosotros. Una bioética ambiental es una limitación a la libertad de acción en la lucha por la existencia en el territorio donde convive el humano. Bajo sus postulados, las decisiones ambientales se deben tomar en consenso, en comunidad, incluyendo las posiciones divergentes. En el minuto 39 doy gracias por haberme escuchado y por saber interpretar la propuesta de esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctorando Florentino Márquez Vargas por su exposición, que ha estado acorde exactamente con los 40 minutos. Le damos la palabra a los jurados de la tesis para que hagan sus interpretaciones y sus preguntas, comenzando con el profesor Álvaro Caín. Hola, buenos días. Quiero felicitar a Florentino por que es excelente. Que desde mi punto de vista es una tesis que en la parte hermenéutica es un trabajo profundo, bien logrado. Propone 11 postulados. Propone 11 postulados ambientales, lo que hace que la tesis sea creativa, propositiva. Es una tesis muy trabajada, que denota mucho trabajo hermenéutico, muchísimo trabajo hermenéutico. Desde esta perspectiva, tengo dos preguntas. Desde esta perspectiva hermenéutica, tengo una pregunta. El postulado 11 de los postulados ambientales dice que
el postulado es apropiar los valores intrínsecos de la naturaleza. ¿Cuáles serían esos valores intrínsecos? Esa es la primera pregunta. Si quiere de una vez por encima responda. Considero, pero antes recuerdo que esos valores intrínsecos de la naturaleza se discuten en el marco de la bioética, de la ética ambiental que se desarrolla en los Estados Unidos a partir de los años 60. Y Caldicott es un autor que consolida toda esa información de la ética ambiental, abre la discusión sobre justamente esto que se considera valores intrínsecos, para precisar que es un elemento de mucha discusión, porque, claro, desde la interpretación kantiana, desde la interpretación aristotélica, el que le da valor a las cosas, el que le da valor a lo que existe en el mundo, pues es el ser humano. Pero el planteamiento ecocéntrico lo que intenta rescatar es que, si bien nosotros como seres humanos contamos con la razón a través de la cual hemos adjudicado el valor de las cosas, es recomendable y es urgente en este momento entender que desde el lenguaje de la naturaleza se puede aceptar que esa naturaleza incorpora y tiene unos valores que le son propios y que tienen que ver con ese equilibrio y con esas lógicas y con esa inteligencia, como el medio ambiente comporta muchas de sus acciones. Ese es un poco el marco de esa discusión. Florentino, yo creo que usted se evitaría mayores problemas si usted habla de que la naturaleza, en la perspectiva de los ecocentristas, por ejemplo, Ross un tercero, que la naturaleza, como los ecosistemas, tienen un valor intrínseco ellas mismas, es decir, un valor en sí mismo. Ahora, que no podemos demostrar ese valor intrínseco, no lo podemos hacer. Podemos es aceptarlo o no aceptarlo. Así como podemos aceptar ser biocéntricos, pero ser ecocéntrico es una cuestión distinta a ser biocéntricos. Biocéntrico es por Taylor, ecocéntrico es los demás. Bien, entonces yo le recomiendo que no hable de valores intrínsecos, sino del valor intrínseco de la naturaleza. Bueno, eso en cuanto a la parte hermenéutica, que me parece muy bien lograda y que lo felicito. Ahora, en cuanto a la parte cualitativa, yo en la evaluación mencioné que no se había mostrado el instrumento, ni se han mostrado las entrevistas, ni se había desarrollado el resultado de estas entrevistas. Sigo extrañando el instrumento, las entrevistas y el desarrollo y el resultado de esas entrevistas. Sí, doctor, en la parte metodológica advierto que la transcripción de las entrevistas las incluyo en el mismo análisis y en los test de campo semántico. Lo que ocurre es que, claro, por el tiempo de la exposición, el contenido de las 10 entrevistas en profundidad quedan involucradas en el proceso discursivo, pero en el documento, en la tesis que debo entregar consolidado, allí yo acojo su inquietud y como anexo incorporo las preguntas, las respuestas, los procesos de la transcripción y toda la dinámica, digamos, metodológica que se dio para tenerlas en cuenta, pero sí
que quedó finalmente incorporado en el documento que debo entregar después de esta sesión. ¿Queda incorporado? En el documento. ¿Te va a entregar? Sí, es correcto. Florentino, ¿me puede hacer un resumen breve de los resultados de esas entrevistas? Sí, las entrevistas tienen un enfoque orientado a explorar. Recordemos que son tres tipos de personas. Bueno, hay tres personas que son funcionarios de las secretarías de planeación de los municipios. Hay otras tres personas que son asesores, consultores que le prestamos sus servicios a esos municipios, y hay 4 investigadores universitarios que trabajan el tema del territorio. Y con ellos se manejaron 2 ámbitos. Uno, cómo fue el proceso de intervención de la legislación ambiental en la Sabana de Bogotá y qué resultados hemos tenido a partir del año 2000. Y lo otro, las discusiones éticas que se dieron, o las percepciones éticas o las recomendaciones éticas que esas personas percibieron en esas reuniones. Son personas que además adelantaron cada una de ellas más de 5, 6 reuniones con alcaldes, con concejales, con actores de las empresas de la Sabana de Bogotá. Y ello me dio entonces la perspectiva que mostré en algunos de los resultados sobre qué idea tenían, y sobre todo desde el punto de vista ético fueron muy críticos en relación con, por ejemplo, el volteo de tierras, por ejemplo, con la asignación de espacios para instalación de empresas e industrias, sobre todo en la zona de Mosquera, Madrid, cuando son suelos que no tienen esa vocación industrial. Ese fue más o menos el contexto de esas entrevistas. Florentino, muchas gracias. No tengo más para preguntar o para comentar. Muy agradecido, doctor Arnoldo Cadena. Muchas gracias, profesor Álvaro. Le damos entonces la palabra al profesor Álvaro también para que plantee sus preguntas y sus comentarios. Gracias, profesores. Gracias, profesor Sergio. Florentino, ¿tú te graduaste en pregrado de qué? Tengo pregrado en filosofía, tengo pregrado en economía, y tengo posgrado en economía también, ciencias económicas, una maestría en educación y una especialización en educación ambiental. Bueno, eso es para que los que nos están escuchando, porque veo 32 personas aquí escuchándonos. Él se formó en todo eso que él dijo y seguirá pensando toda su vida como se formó. Yo soy ingeniero, que ya nos sentamos varias veces, y él va a ver siempre a Chávez el ingeniero. Nos une una cosa, y hoy nos va a unir, si Dios quiere, Florentino, la filosofía. Y eso es una gran discusión para que armemos tertulias y grandes controversias. Pero hoy se centra la controversia en lo que estás presentando, Florentino, y lo hicimos tomando café allá en la 100. Antes Sí, discutimos la defensa de la tesis doctoral. No es hoy, eso empezó hace mucho tiempo con los jurados y le hemos dado garrote, como dice el cuento. Sí. Intentando poner mis cosas de ingeniero, ¿sí? Porque soy ingeniero, nunca deberá ser ingeniero industrial, pero estamos filosofando sobre este tema. Tengo varias preguntas, varias inquietudes que en tu exposición, alguna vez ya lo dijiste. Hay una división social, hay una división política,
hay una división geográfica. Y intentar juntar todo eso, son varias preguntitas, pero voy a empezar una por una. Tenemos las áreas geográficas, ¿sí? Tenemos las áreas sociales, donde nos une la cultura, la religión, y tenemos las áreas políticas. El meridiano tal divide tal cosa y eso es una línea recta, y ahí no se importa si son las hormigas, las arañas, si quedaron a un lado o no. Los seres humanos también quedamos clasificados por una línea recta. Juntar todo eso no es fácil. En los postulados que propusiste, básicamente, ¿cómo intercedieron esos conceptos de las líneas geográficas, sociales y políticas para definir los postulados que están nombrando, estos 11 postulados? Esa es la primera pregunta. Bien. Sí, doctor, y agradezco sus observaciones y agradezco también en todo este recorrido todas sus críticas. Intenté asumir al 100% los comentarios y las exigencias que usted me hizo, y para mí en especial fue un gran reto cuando descubro que uno de mis jurados es un doctor en ingeniería, y eso es muy significativo. La línea divisoria tiene un gran problema. Digamos, lo podemos ejemplificar con el hecho de las corporaciones autónomas regionales, que es un gran defecto que tiene nuestra Constitución del 91. Los ecosistemas no guardan relación con esa línea imaginaria que es una división política. No existe en la realidad. De hecho, la sabana de Bogotá debe compartir con dos corporaciones esa línea, la CAR y Corpo Boyacá. De hecho, la sabana de Bogotá comparte 22 perímetros, que son los 22 municipios que están alojados en ese territorio. Guía tiene su plan ambiental, pero también Cajicá, pero también Sopó. Y ahí encontramos una dificultad política inmensa, porque esa línea divisoria, que es una línea político-administrativa, no comulga, no corresponde con los perímetros que establece la misma naturaleza. Y es uno de los grandes problemas de este territorio que abordo en la investigación, que es el ecosistema sabana de Bogotá, sobre el cual ya perdimos una ruta. Ahora, igual ocurre, claro, con los países en el siglo Europa. Esto de las divisiones políticas, claro, es un invento europeo en los tratados del siglo XIV, en donde se da la necesidad de establecer esas líneas para que los reinos de la época no tuvieran ese crecimiento de conflictos. Y aparece, por ejemplo, la costa, en la parte más alta de la montaña, el borde de un río, para establecer esos límites y esas territorialidades. Pero esto me lleva, y lo escribo allí en la tesis, y es que un primer elemento de discusión en la incorporación de la visión bioética en la toma de decisiones sobre el ambiente, y es llegar primero a acuerdos y a consensos sobre esos límites, y esos límites afectan la legislación, porque lo vemos muy claramente en los cerros orientales de Bogotá. Mientras Bogotá toma unas decisiones sobre esa área protegida, que son los cerros orientales, al otro lado tenemos La Calera, y La Calera toma otras decisiones y autoriza, por ejemplo, construcciones en el perímetro de la reserva, cuando Bogotá al otro lado lo está haciendo en contrario, y esa falta de coincidencia nos puede generar problemáticas en este sentido. Gracias, eso es lo que tenía para comentar. Ya, voy a hacerte otra pregunta. Primero, la parte de la hermenéutica del trabajo, muy bien manejado, pues tienes un soporte grande que la doctora Leite atrás. Sí, eso me parece genial. Tú hiciste tus entrevistas, como te hizo la pregunta el profesor Álvaro, pero yo me voy
a la parte cuantitativa. Ingenieros somos así. Al POT, a los planes de ordenamiento territorial de todos estos municipios, sí, que tú estás trabajando, que es la Sabana de Bogotá, y pues tienen sus secretarías de planeación. Cuando se generaron los POT, fueron un grupo interdisciplinario. De pronto había un poco de gente que sabía y de pronto había un poco de gente que no sabía. ¿Sí? Pero como nació ese POT para planes de ordenamiento territorial o planes pequeños de ordenamiento territorial, pero que definían cómo iba a ser la estructura del ecosistema, cómo iba a ser la estructura de la sociedad que iba a vivir en esos ecosistemas. ¿Cómo notaste tú de que mucha gente desconoce hoy el POT para poder ejercer? O sea, escogemos a un alcalde, él escoge su grupo de personas que trabajan proyectos sobre esas regiones, pero tienen un desconocimiento total. ¿Cómo encontraste tú esa parte? Sí, fue bastante diciente porque, digamos, establecida la ley 388 del 97, que es la que reglamenta los POT en el país y es la que da la pauta para que a partir del 2000 se ratifiquen y se pongan en práctica. Un primer elemento es que quien aprueba el POT, claro, lo formula el alcalde municipal, pero lo aprueba el consejo municipal. Y sobre tres elementos básicos, digamos un cuerpo general legislativo acerca de la idea que tiene el municipio de cómo se va a desarrollar, el concepto, el modelo de desarrollo que asume el municipio. Y viene el elemento urbano y el elemento rural. Pero en el mismo diseño de la ley ya se incluye la problemática, es decir, se desliga lo rural y se desconecta de lo urbano y aparece ese perímetro que ha sido tan perjudicial para nosotros, que es la ampliación del perímetro urbano, que es el que está el efecto del volteo de tierras, eso que ha sido tan nocivo para la región, que ha sido tan demandado. Pero cuando el alcalde y el consejo se ven enfrentados al cumplimiento de la ley 388, pues claro, no son expertos, no son planificadores urbanos, desconocen modelos de desarrollo y contratan personas. De hecho, encontré que una sola empresa de raíz universitaria, desde luego, hace los POT de 5 municipios. Una sola empresa, por ejemplo, hace los ajustes que permite la ley cuando hay un cambio de periodo de alcaldía. Cada 4 años la ley permite que el nuevo alcalde haga ajustes, y normalmente los ajustes van ligados a la ampliación de la frontera urbana. Eso ya me generó a mí una crítica, un análisis ético, porque una sola empresa desarrollando, y por eso uno ve casi que los mismos textos copiados en los POT de varios municipios. Y para precisar sobre lo que usted me consulta, un ingrediente fundamental de la ley es que debe ser socializada la norma. El POT debe ser ampliamente socializado y debe permitirse a través de los múltiples mecanismos de participación que consagra la Constitución. Las personas deben intervenir en el proceso. Y esos procesos, salvo circunstancias muy concretas como la de Chía, Sopó, Madrid, Mosquera, los otros 17 municipios tuvieron muy escasa participación popular. Por tanto, cuando las personas percibieron hacia el 2005, hacia el 2010, sobre todo cuando tenían que gestionar permisos para construir, para derribar una casa, para cambiar la ubicación del suelo, allí se dieron cuenta que había un POT, que había
una regulación. Y las personas comienzan a darse cuenta 10 años después que no participaron. Por eso pongo la encuesta de que el 56% de las personas sienten que nunca participaron en estos procesos. Muchas gracias. Otra de las preguntas que tengo para ti, ya lo habíamos discutido, pero yo lo veo muy fundamental, es el concepto de sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos a nivel global. Danos a la audiencia, a todos, esos dos conceptos en tu proyecto para los 11 postulados que seleccionaste como postulados de tu trabajo. Sí, los objetivos de desarrollo sostenible, claro, se inspiran también en la cumbre de la Tierra del 92, pero sobre todo la posterior cumbre de la Tierra del 2012 establece una idea, y es la de fijar unos objetivos específicos para el concierto de las 192 naciones. Entonces, primero, a partir del 2000, se establecieron los ODM, Objetivos del Milenio, con una cobertura de 15 años. Esos objetivos del milenio fueron evaluados entre el 2014 y el 2016 y se postulan entonces con una cobertura del 2015 al 2030, 17 objetivos de desarrollo sostenible. Aunado ello a lo que ya venía siendo implementado con el Pacto Mundial que impulsaron las grandes corporaciones, las grandes industrias a nivel mundial. Esos 17 objetivos del milenio tienen una connotación orientada a resolver los problemas de la igualdad, de la desigualdad, de la inequidad en la sociedad y de la dificultad en el acceso a los servicios ecosistémicos. En uno de los postulados donde planteo el desarrollo sostenible, allí incorporo parte de esos objetivos y que sustentan además en uno de ellos, sobre todo, la idea de un desarrollo de las ciudades sostenible y un desarrollo de la industria sostenible, y esas metas que establecen esos objetivos del desarrollo sostenible, de hecho, tienen una conexión muy estrecha con lo planteado por la bioética, en el sentido de darle un cuerpo ético a la decisión frente a la intervención. En la base de los objetivos del desarrollo sostenible está siempre, claro, dice desarrollo sostenible. Hay mucha discusión alrededor de que persista el modelo neoliberal, el modelo extractivista, en el término justamente de desarrollo. Lo de sostenibilidad agrega entonces la connotación de la protección del ambiente. Esa es una discusión que queda abierta y que está incorporada en el postulado, en donde planteo la opción de hacer una mirada hacia el desarrollo sostenible. Ya, me faltan dos preguntitas. La que sigue, defensa de la vida, personas sanas, ecosistemas sanos, normativa, producción para vivir. Hablamos Otter, sus postulados, ética de la tierra, ética de la vida salvaje. Tu concepto, ética de la pandemia. Quiero escuchar al nuevo doctor en su ética de la pandemia. Bueno, digamos que en la ética de la pandemia, y creo que sí, incorporé una ilustración sobre el COVID-19. Claro, están hablando del sector salud, también está hablando del sector político, y la discusión se centra en el cruce de esas dos líneas de
aplanar la línea de contagio y tratar de recuperar la curva ascendente del empleo y de la producción industrial. Son dos discusiones. Hay una discusión ambiental que no se ha dado y que está allí un poco en la base y que no se ha explorado, pero digamos, hay un desconocimiento profundo de qué son los virus, que son estos, muchos creen que son bacterias, que son hongos, se discute, son seres vivos, no son seres vivos, es un ácido recubierto de material proteínico y tienen presente, existen, son entes que existen en la naturaleza y son entes que requieren de estar relacionados con células vivas de otros organismos y que de esa manera se incorporan a la vida del hombre desde hace mucho tiempo. Los síndromes de respiración aguda severa existen. Estas gripas han prosperado y han sido, digamos, el vector en muchas epidemias y pandemias anteriores. El problema es cómo entenderlas y cómo familiarizarse con una presencia que ya, de hecho, existe. Muchas personas ya están entendiendo que hay que familiarizarse y que hay que adaptarse a esta nueva condición y seguramente en 10, 15 años recordaremos este incidente como un elemento nuevo de la naturaleza que quiso abrir un espacio y que de esa manera, como nos abordó, está reclamando una oportunidad de coexistencia con el ser humano. Por tanto, yo indicaba en la sustentación que la inmunidad del rebaño es una opción y es algo que está planteado. De hecho, Suecia adopta el mecanismo de la inmunidad del rebaño, entendiendo que de alguna manera nos tendremos que adaptar y de alguna manera nos tendremos que contagiar todos y que esos factores, esos indicadores de muerte por el COVID tendrán que ser controlados, pero se entiende también que la política lo que está previendo es la capacidad del sistema de salud. Poco se habla de la capacidad de las sociedades y del ser humano para adaptarse al COVID. Se habla siempre de enclaustrarnos. Este distanciamiento social es para que los estados tengan tiempo de recuperar y de colocar en condiciones óptimas el sistema de salud, no para protección del ser humano porque se espera la bendita vacuna. La discusión está abierta, el debate está abierto, pero mi idea central va en la idea de que tenemos que aprender a convivir en la línea de pensamiento de la inmunidad del rebaño. Gracias. La última, muy corta, por favor. Tienes un postulado que se llama acoger la visión femenina del cuidado de la casa. ¿Sí? Cuando hablamos de la parte de acoger la visión femenina, ¿sí? En culturas, estamos hablando de nuestras culturas y religiones que son bastante machistas, ¿sí? Y estamos dando un postulado para una región, la región Sabana. ¿Cómo has interpretado esa acogencia sobre ese postulado, sin decir que es un postulado feminista? No estoy diciendo eso, ¿sí? Sino la apertura de la visión. Sí, solo una pequeña respuesta sobre eso. Gracias, esa es mi última pregunta. Sí, doctor. Es claro que Leopold, en la ética de la tierra, quienes hemos leído la ética de la tierra, descubrimos que él hace un planteamiento muy, muy fuerte, sobre todo, y estamos hablando de la época de los años 70, en donde éramos más machistas todavía. Y el mismo Fritz Haber lo plantea, y en los años 70, en la Europa hitleriana, éramos más machistas todavía. Y él hace una advertencia y dice, la naturaleza no se comporta como el humano hombre, la naturaleza se comporta como el humano mujer. Y
y de ahí toda esta terminología de la madre tierra y de la Pachamama y de toda esa mentalidad religiosa que se afilia más con la idea de la femineidad incorporada a los elementos de la naturaleza. Yo recupero, y hay un capítulo de este tema del feminismo en la tesis. No lo exploré mucho en la presentación, porque es una línea en donde el alcance de la tesis tiene un punto, pero es un planteamiento muy interesante, específicamente de Aldo Leopold, y por eso pongo la imagen de la gobernadora Muisca, y si ustedes pudieron ver en la fotografía, son niñas, la mayoría de esa comunidad, el 60% de la comunidad que está en Cota, son mujeres, y se rescata entonces esa línea de las comunidades aborígenes en donde el matriarcado es lo normal, incluso el apellido es de línea materna. Entre todas las 72 comunidades indígenas que tenemos en Colombia son de línea materna, se hereda el apellido de la madre y el ordenamiento interno de la comunidad, de la relación de producción que se establece con el entorno, tiene connotaciones y tiene orientaciones de perspectivas de la mujer. Por eso Leopold recalca esa idea de incorporarnos en esa necesidad de entender que los asuntos del ambiente son asuntos de la mujer. Yo he terminado mis preguntas, profesor Sergio. Agradezco mucho el tiempo. Gracias, profesor Álvaro. A continuación, lo que hay que hacer según el protocolo que tenemos establecido es la deliberación de los jurados en torno a esta sustentación. Para esta actividad tenemos programada que los jurados, el señor presidente de la sesión y yo, pasemos a otra sala, que nos va a decir en este momento Cristian, el secretario ejecutivo del programa, cuál va a ser. Nosotros nos pasamos a esta sala, se delibera allí lo que los jurados van a decir y volvemos en unos 10 o 15 minutos aquí a esta aula virtual donde ustedes están, donde pueden continuar dialogando con el doctorando mientras que los jurados deliberan. Cristian, por favor, nos explique cómo va a ser el entonces con la otra sala. Doctor, la veedora del proceso.